Y ya está con nosotros aquí en estudio Gerardo Caetano, ante todo un amigo de los dos, historiador, politólogo, bueno, una larguísima trayectoria, muchas publicaciones, muchos viajes, actuación internacional requerido del exterior. Y hoy está aquí con nosotros para hablar de un tema muy importante. Este año se cumplen los 100 años de la Revolución Rusa. Buenos días, Gerardo, gracias por estar con nosotros. No, buenos días a los dos. Me siento muy bien aquí. Muchas gracias por venir. Gerardo, se han editado muchos libros este año, entre otros el de Richard Pipes, el famoso historiador norteamericano, una obra monumental de más de 1000 páginas, un hombre muy crítico con todo el partido bolchevique, etcétera, pero hay mucho material que se ha editado este año. Este libro de debate realmente vale la pena, más allá de la polémica. Primero, la primera pregunta es: ¿por qué se produce la Revolución Rusa? Pipes y otros más dicen las dos grandes revoluciones que han influido hasta hoy han sido la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. ¿Por qué se produce la Revolución Rusa, Gerardo? Y bueno, era crónica de una muerte anunciada en el sentido de la caída del zarismo. El zarismo era un régimen ya absolutamente erosionado desde adentro y desde afuera. Cuando uno ve lo que Hobsbawm llamó el siglo corto, uno ve cómo ya desde finales del siglo XIX hay todo un mapa de grandes imperios en Europa que está cayéndose. Lo que ha sido de alguna manera una marca imperial muy fuerte, sobre todo en Europa Oriental, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, se están cayendo. Y en medio de eso hay movimientos revolucionarios, sobre todo en Rusia, que están jugando. La Revolución Rusa del 17 no fue la primera revolución. Hay una revolución de 1905 muy importante y muy olvidada. Y también, cuando se celebran o se conmemoran los 100 años de la Revolución, hay una omisión muy grande, que es que supuestamente todos están esperando a octubre o a su conversión en noviembre, de acuerdo al calendario más plenamente occidental. Y en realidad, la primera gran revolución rusa ya había ocurrido en febrero. Lo que pasa es que luego el proceso de los acontecimientos generó que en octubre, para decirlo sin complicaciones, los bolcheviques, que querían decir mayoría, pero querían decir mayoría porque habían ganado el Congreso del Partido Socialdemócrata en 1903. Le habían ganado a los mencheviques, que quería decir minoría. Pero en 1917 los bolcheviques eran minoría, una clara minoría. Pero no estoy hablando de una clara minoría en esa Rusia gigantesca. Una clara minoría en las fuerzas revolucionarias. Eran minoritarios respecto a los mencheviques de Kerensky. Eran francamente minoritarios si uno incorporaba la coalición revolucionaria de febrero. Sin embargo, Lenin, que retorna en marzo y que luego da sus famosas tesis, las 21 tesis en abril, de alguna manera da un asalto al Palacio de Invierno. Es casi, algunos lo han denominado un golpe dentro de la revolución. Todo ese proceso, Gerardo, tiene mucho que ver, porque a veces se habla, bueno, la revolución obrera, etcétera, en su origen mucho más con la intelectualidad y con las universidades que con los trabajadores, ¿no? Claro, porque incluso cuando se convoca al Soviet, primero eran obreros y campesinos, pero obviamente que orientados cada vez más por el Partido Comunista. Y luego se incorpora a los soldados, factor decisivo, porque la Rusia que cae en la revolución es una Rusia que está involucrada en la guerra. Cuando nosotros vemos el impacto de la revolución, de inmediato vemos una división en el campo socialista internacional. La internacional socialdemócrata, la segunda internacional, estaba justamente corroída por la guerra. Y había una gran división dentro de los partidos socialistas del mundo. Pero luego, cuando de inmediato, una vez que se hacen del poder en Rusia, el Partido Comunista Ruso actúa en clave internacional de manera muy acelerada. Funda la Tercera Internacional, el Comintern, que es la Internacional Comunista, y luego
en el primer congreso, en 1920, establece las famosas 21 tesis de Lenin. 21 tesis de Lenin que, de alguna manera, establecían un apoyo irrestricto a lo que ya empezaba a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y al mismo tiempo una crítica feroz a cualquier forma de, comillas, reformismo. Y eso es lo que produce en todo el mundo, también aquí en Uruguay, la división del campo socialista. Porque hay quienes, como en el caso de Emilio Frugoni y Adrián Troitiño, no aceptan eso. Habían respaldado la Revolución de Febrero, pero no aceptan las 21 tesis de Lenin. Incluso siendo minoría, habían aceptado la nueva internacional. Pero cuando viene la exigencia de respaldar las 21 tesis de Lenin, como muchos partidos socialistas en el mundo, se produce la división. Lo curioso es que en el caso uruguayo, los socialistas antileninistas, anticomunistas en el sentido de no aprobar esas tesis, son minoría, quedan en minoría. En la mayor parte del mundo son la mayoría y los escindidos son los que crean al Partido Comunista. En el caso uruguayo, y después vamos a ver por qué, los socialistas, los que no aceptan las 21 tesis de Lenin, encabezados nada menos que por Emilio Frugoni, el fundador del Partido Socialista en 1910, primer parlamentario socialista en la historia del Uruguay, también electo en las elecciones de ese año, pierde de manera muy abultada, muy abultada. Es decir, uno puede decir que de alguna manera el proceso que se da entre 1917 y 1919-1920 en la Rusia zarista era un proceso preparado por todo un frente externo y por todo un frente interno que le daba corta vida al zar. Era un régimen ya profundamente erosionado. No es sorpresa la revolución. Lo que sí es sorpresa, y fue un push, fue la revolución dentro de la revolución. El frente revolucionario mayoritario, en donde estaba Kerensky, estaban los socialrevolucionarios, había grupos liberales progresistas. Ese era un frente muy mayoritario que creó un gobierno provisional, pero luego los bolcheviques, comandados por el retornado Lenin, bueno, se hacen del poder en octubre y actúan de manera muy rápida. Por ejemplo, la paz de Brest-Litovsk, que es la paz con Alemania, fue sumamente criticada en el Frente Socialista Internacional. ¿Por qué? Porque parecía suponer darle el triunfo a nada menos que la Alemania imperial también sobre Europa. Y sin embargo, fue una jugada muy astuta, muy astuta. Lenin era un táctico y un estratega político extraordinariamente astuto, que por otra parte, en esos años, incumplió muchas de sus ideas. Muchas de sus ideas. Cuando en los soviets había mayoría que no era bolchevique, desobedecía a los soviets. Entonces todo aquello de todo el poder a los soviets. Para él no. Para él no. De tal modo, y esa es la crítica que Frugoni, por ejemplo, en su recorrido sobre la historia de la Revolución Rusa establece, lo primero que establece es que es totalmente injusto tratar como traidores, como antirrevolucionarios, a quienes fueron el núcleo de la Revolución de Febrero, con Kerensky a la cabeza. En segundo lugar, criticar la paz con el Imperio Alemán, porque suponía en ese momento, de alguna manera, dar la chance de que una Alemania que aterrorizaba Europa occidental, bueno, se quedara con el dominio sobre Europa, cosa que no iba a ocurrir, entre otras cosas, por la intervención norteamericana. Y luego, la gran crítica de Frugoni, que siempre siguió reivindicándose como marxista, pero no leninista, señalaba que, bueno, en realidad el régimen político que había sucedido a la Revolución de Octubre no era la dictadura del proletariado, era la dictadura del partido único. Y que, él lo dice en forma explícita, él podía estar de acuerdo con muchas medidas de carácter socialista en lo económico-social, pero no podía estar de acuerdo con un régimen político que no fuera democrático. Y que, a pesar de que Stalin decía que era la verdadera democracia, bueno,
ese sistema, como todos sabemos, no fue democrático. No fue democrático ni en 1920 y mucho menos en lo que vino después. Claro. Gerardo, ¿y cómo evolucionaron las relaciones entre esa Unión Soviética ya con partido único, con el Partido Comunista a su frente, con los Estados Unidos? ¿Cómo fue la evolución a partir de allí? Ni la URSS, ni la URSS de los inicios era lo que fue después. Nosotros estamos viendo un mundo occidental en donde la hegemonía norteamericana todavía no es clara. Incluso los Estados Unidos practicaban el aislacionismo. Todavía estábamos en mercados capitalistas mundiales en donde Inglaterra seguía teniendo una posición hegemónica. Y con mucho colonialismo todavía. Con mucho colonialismo. Los imperios europeos eran enormes, desmesurados. Sí, se habían repartido África. Se habían repartido el mundo. La India. Eso llevó a Lenin a decir: el imperialismo es la última fase del capitalismo. Bueno, pronóstico de los más equivocados que hemos tenido, porque, bueno, hoy tenemos otro tipo de imperialismos terribles, pero existentes, y sin embargo el capitalismo goza, entre comillas, de buena salud, porque también está muy golpeado por múltiples sucesos. Entonces, el vínculo de esa Rusia zarista que de pronto queda en manos de un gobierno maximalista, como se llamaba en la época, con los Estados Unidos no implicaba lo que va a implicar después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, las dos superpotencias y el choque militar de las dos superpotencias. Estados Unidos intervino, pero justamente la división entre lo que se llamaban los internacionalistas o los maximalistas, que eran aquellos que apoyaban a los bolcheviques, y los restauradores, que eran aquellos antileninistas, era que no podía darse la revolución anticapitalista en un país muy atrasado, desde todo punto de vista, como era la Rusia zarista. Marx siempre había previsto que la revolución anticapitalista tenía que darse en capitalismos consolidados, desarrollados. Por eso pensaba en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Y aquella Rusia estaba llena de campesinos. Por supuesto. Lenin, en esa perspectiva, en esa reinterpretación del marxismo, dice, no, se puede dar un salto. Se puede dar un salto. Y en una Rusia que en su mayor parte era precapitalista, bueno, eso es lo que intentó. Un salto con un régimen político de partido único, una dictadura de partido único que va a ser, bueno, el régimen político, sobre todo después del estalinismo, pero ya antes del estalinismo, que la Unión Soviética preservó hasta su final. Uno se pregunta qué quedó de todo aquello, porque, bueno, entre otras cosas hubo, según las estimaciones, 20 millones de muertos producto del estalinismo dentro de la propia Unión Soviética. Y yo te cito una frase muy reciente de Putin, que es muy ilustrativa, que dijo algo así como: aquellos que no extrañan un poco, no tienen nostalgia por la Unión Soviética, no tienen corazón, pero aquellos que piensan en algo parecido a la Unión Soviética no tienen cerebro. ¿Qué quedó de todo aquello? Porque realmente hubo mucha sangre entre medio, mucha cosa, ¿no? Putin, en realidad, siempre a mí me da la impresión de que él, más que a la Unión Soviética, lo que extraña es al régimen zarista. Porque es una suerte de zar. Bueno, hay una especie de teoría de que los rusos siempre han necesitado algo autoritario, ¿eh? Bueno, es que en la historia de Rusia y lo que vino después, no ha habido democracia. Porque luego con Yeltsin y luego con Putin, tenemos un régimen autoritario, un régimen que recorta libertades, un régimen en donde adentro, no casualmente Putin viene de la KGB. Claro. ¿Qué quedó? Yo he venido leyendo mucho estos últimos años a la premio Nobel Svetlana Alexievich. Tremendo. Una ucraniana que, a través de una forma literaria muy especial, en la que combina testimonio y ficción. Con mucho de periodismo, ¿no? Con mucho de periodismo. Tremendos libros. Bueno, yo creo que es la crítica más dura y más contundente que yo he visto, y he leído bastante de historia de la Revolución,
sobre el régimen soviético. ¿Por qué? Porque lo hace desde los hechos, Desde la vida. desde la vida cotidiana de las personas. Desde la guerra, la participación de las mujeres en la guerra, los niños. Homo soviéticos, ¿no? Que es uno de sus últimos libros, que es como una visión del régimen desde la perspectiva de lo que ella llama el hombre soviético, en la traducción. Es una crítica feroz. O, por ejemplo, Chernóbil, cuando narra, cuando justamente genera el vehículo del testimonio de qué es lo que pasó con los pobladores de Chernóbil, o cuando narra los hijos de la guerra o las mujeres de la guerra. Tremendo. Es tremendo, es tremendo. De tal modo que cuando uno habla de las dos revoluciones, la Revolución Francesa, bueno, es una revolución que hoy, en el debate ideológico del mundo, es una revolución muy presente, muy presente. Hasta el día de hoy, esa tríada mítica de libertad, igualdad, fraternidad, es, de alguna manera, el eje del debate político ideológico en el mundo entero. En cambio, uno podría decir que el marxismo, y esto lo dicen fundamentalmente los que fueron marxistas, no goza de buena salud. No goza de buena salud. Lo cual no quiere decir que no haya desaparecido, Lo cual no quiere decir que una revolución que marcó, bueno, la generación de una de las grandes superpotencias del siglo XX y que luego implosionó, no haya dejado nada. No, dejó, entre otras cosas, por ejemplo, dejó esa nostalgia de lo que no fue. Y Putin, en esa expresión, que como todas esas expresiones uno nunca sabrá si la dijo Putin en realidad, está diciendo algo correcto. La Unión Soviética, para los rusos de hoy, es un horizonte idílico para los que no lo vivieron. Para los que lo vivieron, no puede ser. Y tuvo mucha influencia acá. Acá faltó bastante también autocrítica en el tema de stalinismo, etcétera. Acá la influencia que tuvo fue haber generado un partido comunista muy fuerte, tal vez de los partidos comunistas más fuertes de América Latina. Pero era un comunismo a la uruguaya, muy diferente. Un comunismo a la rusa nunca se hubiera incorporado al Frente Amplio. Un partido comunista, por ejemplo, como el chileno, nunca se hubiera incorporado a un frente que tenía... Con cristianos, por ejemplo. Con demócratas. Pero hubo apoyo a Stalin, ¿eh? Por supuesto. Y hubo apoyo, fíjate, en el año 68, invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Estamos a 2 años y medio de la fundación del Frente Amplio. Ronnie Arismendi, una gran figura política, una de las figuras políticas más influyentes en la historia uruguaya del siglo XX, señalaba, esta es una cuestión de identidad. Esta es la lucha entre el socialismo y el capitalismo, la invasión. Entonces yo no discuto con los que no son marxistas. Por ejemplo, yo no discuto con Michelini, que estaba ferozmente en contra de la invasión. Yo no discuto con Juan Pablo Terra, que estaba ferozmente en contra. Yo solamente discuto con Vivian Trías, que es marxista. Es una cuestión de identidad, y termina su discurso en el Congreso tan fuerte que aquel que dude, que rompa el carnet. Que rompa el carnet. Bueno, yo conozco a muchos que ese día rompieron el carnet, pero conozco a muchos más que ese día se hicieron comunistas. Incluso algunas figuras muy connotadas, que por cierto no voy a decir al aire. Cuando Checoslovaquia, la invasión a Checoslovaquia. Claro, sí. Porque era un episodio, bueno, y además no era la primera invasión, Hungría en el 56. El Partido Comunista Uruguayo fue, a lo largo de su historia, un partido comunista muy pragmático en lo político local, muy pragmático, con un arraigo muy fuerte en los sindicatos, que tenía una gran dimensión estratégica, bueno, cuando lo lideró Ronnie Arismendi, que fíjate, Arismendi muere en diciembre del 89. Estaba internado y miraba la caída del muro de Berlín,
la caída de aquellos a quienes había conocido muy directamente. Muy directamente. Pero sin embargo, ya en el 55, desde esa perspectiva estratégica, pragmática en lo político, muy ortodoxa en lo ideológico, Arismendi era un leninista puro y duro. Su libro Lenin y la Revolución en América Latina lo revela. No era un gramsciano, no tenía una mirada amable con, por ejemplo, orientaciones de un socialismo renovado al estilo del Partido Comunista Italiano o al estilo mucho menos de lo que era Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, que luego terminaría como terminó, después de la muerte de Tito. En el frente externo era muy prosoviético, muy prosoviético. Entonces, pero de todas maneras el impacto de la Revolución Rusa en Uruguay fue un impacto importante en lo que ha sido históricamente la trayectoria de la patria comunista, que a mí siempre me parece que tiene más que ver con factores locales que con factores externos, pero es una visión. Pero en realidad tuvo poca influencia si lo comparamos con otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la Revolución de octubre, en el Uruguay, primero, había una crisis económica feroz, pero el movimiento político que dividía a los uruguayos era el vallismo, que le decían que era el comunismo uruguayo. Chapa 15. Bueno, eso más adelante. Eso pasa adelante Más con adelante, Luis. sí. No, a Don Pepe le decían el Lenin uruguayo. Domingo Arena. Y cuando Lenin muere en el año 24, Don Pepe, que había polemizado en el año 17, nada menos que con Celestino Mivelli, que era el secretario del Comité Central del Partido Socialista, por entonces, una gran polémica que ha sido publicada por Milton Banger en Ediciones de la Banda Oriental. Es un libro muy difícil de hallar, pero es un libro formidable, porque debate, aquellos debates que ya no existen, de intercambio de epistolar y de editoriales, reforma o revolución. Y allí Valle dice de manera muy clara, un verdadero socialista tendría que simpatizar con nosotros. Y cuando muere Lenin en el año 24, en el diario El Día aparece un editorial que decía, titulado "De pie ha muerto Lenin". Gerardo, muchos años después la Revolución Cubana tuvo una influencia y una incidencia quizá mucho más cercana. Mucho más cercana y en América Latina mucho más fuerte. Y aquí hay otra historia muy larga. Un día Enrique Iglesias me dijo que en sus múltiples charlas con Fidel se había confesado frente a él y le había dicho: mira, Enrique, el marxismo no es para el trópico. Y había dicho algo que parece una broma, pero que en realidad aquel que ha visitado Cuba o que ha visitado el Caribe establece, y aquel que ha visitado o que visita Rusia, yo no estoy para nada con el determinismo geográfico de la historia política, pero entre un cubano y un ruso hay muchísimas diferencias. Sí, claro. Lo mismo que entre un uruguayo y un chino. Y cuando, por ejemplo, hoy los cubanos quieren importar el modelo chino, sí, que es apertura en lo económico, pero hasta por ahí no más, pero no en lo político, bueno, ¿será posible? ¿Será posible? Y yo creo que no es posible. Que esto que hasta ahora es posible en China, que yo siempre digo, tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo salvaje, sí, claro, juntos. Y es nuestro principal socio. Y es nuestro principal socio comercial, y hay que comerciar con ellos, por supuesto. Sí. Y todo lo que le podamos vender, vendámosle. Pero como decía Luis Valle, vendámosle todo menos el alma. Muy bien.